Tengan ustedes muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amados, apreciados hermanos en Cristo Jesús. Bendecir a sus vidas, decirles que Dios les bendiga en este día tan especial. Quiero compartir con ustedes a través de este medio de comunicación. Quiero compartir la santa palabra del Señor sobre lo que es Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Y qué propósitos tenía Dios con Jonás? ¿Y cuál era la misión? Lo que Dios quería de Jonás. Quiero invitarles que podamos abrir la Santa Biblia. Quiero compartir en el libro de Jonás. Jonás capítulos 1, versos 1. Dice de esta manera la santa palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 1, versos 3 dice de esta manera: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes qué nos enseña este libro de Jonás. Sabemos que Dios es tan soberano. Tenemos un Dios tan soberano, un Dios misericordioso, un Dios que tiene un amor infinito, y también ese Dios tan poderoso tiene el control de todo, la naturaleza, de los mares, de los peces, de nosotros, de las naciones, de los pueblos. Es un Dios que tiene ese control. Pero hoy quiero decirles, compartir con ustedes, ¿quién era este Jonás? Ya en la Santa Biblia nos habla que Jonás era hijo de Amitai, era hebreo. ¿Y cuál era la misión de Jonás? Dios le dice a Jonás: anda a Nínive. ¿Por qué Dios tenía que mandar a Nínive? Porque allá había mucho pecado. ¿Ya? Sabía Jonás que había mucho pecado en Nínive. Pero resulta que Dios le dice: Jonás, ve, anda a Nínive, ¿ya? Para que ellos se arrepientan. Dios le dice, en 40 días tenía que destruir Nínive. Pero cuando Dios le envía a Jonás, Jonás no fue a Nínive, a lo mejor se fue a Tarsis. ¿Por qué? Dios tenía una misión, para Jonás. Dios le dice: Jonás, anda. Pero resulta que Jonás se va a Tarsis. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Mira que
Jonás no quería, no quiso ir a Nínive, porque él tenía miedo de ir a predicar, porque había mucha maldad. Pero, por otro lado también, sabía Jonás que ese pueblo tenía que perecer, porque hacían mal contra Dios. Jonás sabía quién era Dios. Entonces, a la medida que Jonás se va a Tarsis, en el mar se levanta un gran viento y los marineros, todos estaban ya susceptibles, asustados. ¿Por qué se levantaba? Que nunca no había viento en el mar. Y cuando Jonás se identifica que por su causa, porque él trataba de escapar de la presencia de Dios. Jonás pensaba que va a huir de la presencia de Dios. Pero como Dios tiene el control de cada vida, Dios cuando Dios ordena, nos manda, es para que cumplamos. Si no vamos a cumplir, ya, bien claro dice la palabra de Dios, de que Él nos ha escogido de la vientre de nuestras madres para que nosotros podamos ir a predicar, para que nosotros podamos llevar el evangelio, las buenas nuevas. Muchas veces nosotros, a veces no escuchamos, tenemos pruebas. Dios también exhorta, nos habla en el libro de Proverbios. Dios ama a su Hijo como un padre, como tal que el padre ama a su hijo, le exhorta. Amén. De la misma manera también, Dios tenía el control. Dios sabía exactamente cuándo, a quién tenía que enviar a Nínive. Pero Jonás trata de huir de la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces nosotros tratamos de escapar, huir de la presencia de Dios. Buscamos excusas, pensamos que buscando excusas vamos a huir de la presencia. Pero el plan de Dios es, cuando Él envía a su escogido, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos cumplir. Como Jesús les enviaba a sus 12 discípulos para que puedan cumplir. Él les dijo, y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ya? De la misma manera también, nuestra misión es predicar. Podemos ver en este pasaje que Jonás, Dios le enviaba a Nínive, él trataba de huir de la presencia de Dios. Pero era imposible porque Dios tenía el control. Jonás, por no ir, cobardemente, cuando se identifica, los marineros le indican que Jonás estaba, por causa de alguien, estaban pasando momentos difíciles. Pero Jonás se identifica y dice, échenme al mar. Prefiero morir que ir a predicar. Imagínense cómo Jonás, ¿cuál escogía? ¿El camino, lo que Dios le mandaba o la muerte? Jonás dijo, ya no pueden perecer por culpa de mí, sino Jonás dice, échenme al mar. Y resulta que a Jonás le echan al mar, pero exactamente Dios tenía preparado un pez donde que Jonás no ha muerto. Dios tenía planes. Amén. Dentro del pez estaba 3 días, 3 noches. ¿Qué hizo Jonás dentro del pez? Jonás dice, trataba de huir de tu presencia, Dios mío, pero me echaste hasta lo más profundo del mar. Jonás se arrepiente
se acerca a Dios. Nuevamente, Dios lo tiene en sus manos. Muchas veces nosotros de la misma manera buscamos excusas. Nosotros a veces tratamos de huir de la presencia de Dios. Dios exactamente tiene el control de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Dios muchas veces, ¿verdad?, también nos exhorta. Amén. En este día quiero decirte, usted que está compartiendo juntamente con nosotros, Dios tiene planes. Jonás, dentro del pez, se arrepiente, se acerca más a Dios y Dios nuevamente le envía. ¿Ya? Después de 3 días, Jonás nuevamente sale y Dios nuevamente le habla, le dice a Jonás: Jonás, hijo de Amitai, tienes que ir a predicar a Nínive. En la segunda vez se dirige Jonás a Nínive. La Santa Palabra nos enseña que 3 días tenía que predicar. Esta noticia sí que llegó hasta el rey, que era rey de Nínive. Ellos sabían que en 40 días Nínive tenía que ser destruido, pero resulta que Jonás, al predicar, ¿qué es lo que hizo? El rey había declarado ayuno, empezando de los mayores, jóvenes, niños, hasta los animales. Dios tenía misericordia. Amén. Dios tenía misericordia. De la misma manera, nosotros también nos ha escogido Dios para que podamos nosotros ir a predicar, a anunciar el evangelio. Amén. Muchas veces nosotros buscamos excusas de que el trabajo, la familia, mi ciudad, no lo puedo dejarlo. Dios nos dice: ande, predica. ¿Verdad? Eso era la consecuencia de que el Jonás, por no ir, por no cumplir el mandato de Dios, tenía que padecer dentro del pescado. También nosotros, muchos, tal vez Dios nos ha ordenado, usted, yo, nosotros, todos sabemos que Dios nos ha escogido para que prediquemos las buenas nuevas. Muchas veces nos acobardamos y tenemos problemas, enfermedades. Dios también exhorta. Amén. Entonces, de Jonás, cuando cumple su misión. ¿Por qué Jonás trataba de oír? Porque él sabía que Nínive ha pecado contra Dios. Jonás quería que Nínive sea destruido, pero el plan de Dios era otro. El hombre puede pensar muchas cosas. Ya. El plan de Dios es otro. El pensamiento del ser humano es, como dice la palabra, es pequeño. Jonás quería que Nínive sea destruido. Por eso no quiso ir. Se acobardaba. Pero Dios le dice: Jonás, tienes que llegar a Nínive. Anuncia que se arrepientan. Ellos que busquen a Dios. Jonás no quiso. Pero nuevamente le toma Dios a Jonás, le manda, porque el plan de Dios era, como les decía, Dios es un Dios tan soberano y misericordioso y tiene el control de todo. Por esa razón, Jonás llega, porque Dios tenía el plan de que Nínive tenía que ser una ciudad, que ellos tenían que humillarse. Dios quería que le conozca. Nínive era un pueblo escogido. Amén. Así que nosotros también ahora en este tiempo, Dios nos necesita para que vayamos a predicar, para que vayamos a anunciar el evangelio. Amén. ¿Usted cómo lo ve?
este mensaje de Jonás. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Pastor Natalio Choque Apaza. Soy estudiante de la Universidad Udabol, de la carrera de Teología, Liderazgo Pastoral. Muchas bendiciones. Un abrazo a cada uno de ustedes. También agradecer a los hermanos, pastores, líderes, en especial a el personal que trabaja allá en la universidad. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga.